compartíamos cuando él venía a la casa, estaba todo bien, hasta que empezaron estos problemas que mi hija me dio a conocer, pero ellos ya habían terminado. Cuando yo me enteré de toda esta relación de violencia, y en ese momento yo decidí llamar a Carabineros y que mi hija pusiera la denuncia. Entonces, bueno, yo actué protegiendo a mi hija, a mi familia. Y se lo di a conocer también a él. O sea, él me pidió que yo no lo denunciara, que no lo perjudicara, pero, o sea, como mamá primero tengo que proteger a mi familia. Entonces no le sorprende que Felipe haya hecho eventualmente esto con Fernanda. Mira, encuentro súper lamentable lo de Fernanda. Pero si Felipe, tras ese personaje amable, cariñoso, tenía otras perturbaciones, perfectamente podría haber sido mi hija. Podría haber matado a su hija. Exactamente. O sea, yo creo que nunca hay que subestimar ese tipo de amenazas. O sea, una cosa son las peleas, un término de pololeo que puede ser un poco conflictivo en un principio, pero llegar a ese nivel de amenazas creo que no es menor. Por eso se hizo esa denuncia que no prosperó por decisión de mi hija. ¿Cómo era la familia de Felipe? Porque también se ha hablado mucho que a él lo están protegiendo, que lo han protegido todo este tiempo, que ellos sabían lo que había pasado con Fernanda. ¿Qué impresión usted tenía de la familia, de Felipe, de la mamá, de los hermanos? Yo desconozco a la familia de Felipe, solamente a la mamá. Y conversé con la mamá, e incluso tengo una muy buena impresión de la mamá de Felipe, porque cuando yo le hice saber lo que estaba pasando, ella me dijo que lo denunciara. Que si Felipe estaba cometiendo algo ilícito, que lo denunciara. No lo encubrió. La misma mamá. La misma mamá. Por eso te digo, o sea, yo no sé, no podría especular si la familia estaba al tanto o no, y desconocía yo a los vecinos, nada. Hablé en un par de ocasiones con la mamá. ¿Su hija entonces no entregó ninguna información a la fiscalía, alguna información importante, como se ha dicho en diversos medios? No, porque mi hija perdió contacto con él hace más de un año. Entonces, y si hubiésemos tenido antecedentes, obviamente que los habríamos puesto a disposición. O sea, empatizando totalmente con la mamá de Fernanda, como mamá. Sí. Ahora, ¿qué le desea usted a Felipe que está pasando por esto? ¿Cuál es su lectura de todo esto? No le deseo nada, o sea, yo deseo que si él es culpable, la justicia haga su trabajo solamente. ¿Encuentra que Felipe es un peligro para la sociedad? Sí. Por cómo se comportó con mi hija, sí, o sea, yo pienso que él es una persona violenta. No sé si él, porque no está demostrado que fue él quien asesinó a Fernanda, pero sí lo creo capaz de llegar a un acto así. Hacer eso. Sí, porque él estaba muy desequilibrado en esa época. ¿Y por qué estaba tan así? ¿Cuáles eran un poco Lo desconozco. los problemas de él, lo que le perturbaba? Es que yo desconozco la historia de Felipe. Yo creo que habría que ver cuál es su perfil, su infancia, qué problemas arrastraba él. O sea, uno cuenta lo que desea que los demás sepan. Se veía normal. Es impresionante el testimonio también de la madre de esta chica que pololeó con Felipe Rojas. En lo que hemos visto como un extracto de una larga conversación que Pablo Yutrunich, nuestro periodista, acaba de sostener con estas personas. Hace muy pocos instantes Pablo conversó con esta madre y con esta hija, ambas víctimas de la violencia de la cual dan testimonio de parte de Felipe Rojas. Y además, Pablo, de hecho son imágenes prácticamente sin editar, lo que acabamos de ver como solo una parte de esta larga conversación. Carlos Gutiérrez muy atentamente estaba escuchando las declaraciones de esta mamá y también los testimonios de María, la hemos denominado María para proteger su identidad.
¿qué te hacen pensar respecto de Felipe Rojas ahora que conocemos este testimonio de esta chica que pololeó con el señor Rojas hasta un mes antes de que Fer desapareciera? Aquí hay que ver la evidencia física que puede estar. Claramente esta declaración es muy importante, debería tomarla en consideración, por supuesto, la Fiscalía para generar un perfil criminológico de esta persona. Es lo que yo haría, tener un criminólogo experto en perfilación criminal para que pueda generar este perfil criminológico de este sospechoso y ver si es una tendencia, cuáles son sus características e ir observando. Tenemos que entender, por ejemplo, estoy viendo acá y quería compartir con ustedes la estadística del FBI, de los homicidios, por ejemplo, del año 2017. Ellos siempre hacen análisis y estudios en relación a las personas que cometen homicidios y las víctimas, por supuesto. En el 90%, casi el 90% de las víctimas son de homicidios, independientes hombres o mujeres, las víctimas que son, las personas que son víctimas de homicidio, en un 90% el homicida es una persona cercana a, a la víctima y solamente en un poco menos de un 10% es un total desconocido. Dentro de ese 90%, el 50% es una persona conocida, un amigo, un pololo, un vecino, un compañero de trabajo, el jefe, pero es un 50%. Y solamente un 12% es una familia directa, el papá, la mamá, el hijo. Entonces, es una estadística que hay que tener en consideración, es decir, en el 90% de los homicidios es alguien cercano. Y eso los investigadores deben conocerlo y deben entenderlo porque es la forma en que se empieza una investigación. Por eso me imagino que Luis Petersen fue el primer sospechoso, la familia y así sucesivamente. Entonces, ahí tenían que haber acotado el círculo cercano de Fernanda, verificar todo lo que corresponde e ir analizando uno a uno, generando perfiles criminológicos de todas estas personas, porque a lo mejor lo podían haber detectado antes. Es que yo creo que lo detectaron antes y eso es lo más terrible de todo, Carlos. Ahí no sabemos. Porque hablábamos respecto a una teniente, y lo contó anoche Luis Petersen, que efectivamente va a encarar a este joven a su casa, lo trata de lo peor y le dice que por qué está mintiendo con respecto a las llaves de la bodega. O sea, siento que efectivamente desde los primeros días de la desaparición de Fernanda sospecharon de Felipe. El problema es que no tenían ninguna base científica ni tampoco el cuerpo de Fernanda para comprobarlo y apostaron todas sus fichas a que alguien del grupo cercano se iba a quebrar en algún momento. Y ahí está el error. Es que ahí volvemos a lo mismo, la capacitación. ¿Por qué una policía nacional o dos policías nacionales, estamos hablando de policías de gran envergadura, con mucho personal en comparación a otras policías de otros países vecinos, no tienen estos expertos? No tienen expertos capacitados con los mejores expertos del mundo, con los mejores perfiladores del mundo que están en el FBI, que están en México, algunos están en España. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué como chilenos no tenemos ese derecho de tener lo mejor? Sí, yo quisiera agregar un punto porque se habla naturalmente, porque tiene todas las características de un psicópata, pero independiente de aquello, primero un psicópata es imputable, o sea, un psicópata sabe perfectamente lo que está haciendo. De hecho, los mismos psiquiatras forenses te dicen que la cárcel está llena de psicópatas, o sea, de partida. Pero ¿por qué creo que lo de psicópata, dejémoslo por último en segundo plano hoy día? Porque lo que está detrás es un abusador, está un maltratador de mujeres, un perfil de un hombre que logra, a partir de la fuerza física y psicológica que ejerce sobre su víctima o su pareja en este caso o de alguna mujer, ¿no es cierto?, que está alrededor de él, logra silenciar a la víctima, pues. ¿Y por qué la chica ahora recién viene a contarnos este drama que ella vive junto a este hombre hasta enero del 2018? Porque estaba aterrada y porque el abusador de mujeres y el maltratador te convence de que tú eres digna de ese maltrato, de que tú has hecho algo tan malo que hace que tú merezcas ser tratada como te tratan. Pero que eso es súper importante decirlo. No, yo comparto lo que tú dices, pero el problema es que, claro, nosotros nos enteramos ahora, pero ella hizo el conducto regular de lo que hay que hacer. Ese es el problema, que ella lo hizo. Exacto. Y eso ya hay que ser valiente para decir si hay que sentarte, ya sea en Carabinero, en Fiscalía o donde sea, el Ministerio Público, y decir:
me golpea, me amenazó que iba a matar, porque eso fue lo que le dijo. Me puedo conseguir una pistola y matarte a ti, a tu mamá y a tu hermana. Exacto, y uno se pregunta, Connie, una persona que te dice eso, ya tuvo la valentía, la fuerza de sentarse. ¿Y qué pasó con el sistema? Exacto. Absolutamente que no le creyó el sistema. nada. Exacto, y ahí uno no pasó se nada porque pregunta, Felipe después lo volvió a hacer con su otra pareja. Entonces el sistema es el que falla. Y ahí uno se pregunta si las policías están realmente preparadas para entender este fenómeno. O sea, hoy día nos encontramos con casos como hace ¿cuánto? 3, 4 semanas de un carabinero que simplemente no pescó. O sea, le dio lo mismo. No entendiendo que detrás de esa denuncia hay una potencial mujer que va a ser asesinada. Claro. Eso es lo que hoy día está faltando. Yo no sé si, general, usted está de acuerdo conmigo en que todavía falta tratar, o sea, mejor dicho, entrenar a las policías para entender este fenómeno. Sí, estoy de acuerdo. Déjame contestar a mi lado. No se peleen, no se peleen. Tenemos tiempo para todo. Yo creo que falta efectivamente de capacitación y también de insertar definitivamente el chip de la violencia intrafamiliar en todas las policías. Es que esto es más que violencia intrafamiliar general. Y lo segundo, es que porque esto no es violencia intrafamiliar, lo que pasó acá. Y lo esto es violencia de género. No, es súper importante la distinción. el caso que tú me estás mencionando es una denuncia por violencia intrafamiliar. No, pero estoy pensando en el perfil de este hombre, digamos. Sí, de acuerdo. Claro. Y lo otro, que el sistema en sí es débil. El sistema en sí no funciona. Cuando vemos que a alguien le dice no se acerque a 200 metros de la víctima, es una medida cautelar de juicio.